Hay algo lindo que experimenta el creyente cuando ha creído en Cristo. Número uno es la salvación, ¿sí o no? La salvación es una experiencia, no es un sentimiento, es una experiencia que tú tienes con el Señor. Y lo otro segundo más lindo que tú experimentas después de la salvación es el conocimiento de las Escrituras. Porque a través del conocimiento de las Escrituras, como tú alcanzas a conocer el carácter divino, santo, poderoso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el objetivo es ese, conocer las Escrituras. Entonces vamos a Gálatas, capítulo 5. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Yo voy a empezar a leer Marísimo, ¿oíste? Vamos a empezar a leer en el versículo número 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿A cuántos Cristo les hizo libre? Cristo nos libertó del yugo del pecado, dice la Biblia. Dice que Cristo, con que Cristo nos hizo libre. Dice, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que el que os incircuncida, nada os aprovecha. Que dice que si os incircuncidáis, nada os aprovechará en Cristo. La circuncisión era parte de la ley, era parte de un rito en el Antiguo Testamento que Dios le dio a Abraham, una señal de un pacto que Dios le dio a Abraham. Amén. Y todo judío debería de circuncidarse. Cristo se circuncidó. Todos los del antiguo pacto se circuncidaron. Entonces dice que si os circuncidáis, nada os aprovechará en Cristo. Por eso es que Cristo nos hizo de la libre de la ley, del yugo de esclavitud, amén, del pecado y de otras cosas. Dice, y otra vez, dice, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Versículo 4. De Cristo os deslizasteis. ¿Qué cosa es deslizarse? Salirse. Estar como apartado un poco de Cristo. Te deslizaste, te caíste, te resbalaste. Dice, de Cristo os deslizasteis. Dice, lo que por la ley os justificáis, de la gracia de Dios. ¿Qué dice? De la gracia habéis, ¿qué dice? Caído. De la gracia habéis caído. Versículo 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. ¿Por qué? Por el amor. Versículo 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Versículo 8. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y aquí quiero dejarlo porque el versículo donde quiero enfatizar, escucha esto, es en el siguiente. Vosotros corríais bien, versículo 7. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Noten la palabra obedecer a la verdad. Cuando Cristo nos llamó, dice que nos llamó porque el versículo 8 dice, esta persuasión no procede de ¿dónde? ¿Quién? Versículo 8, vamos a decir. ¿De qué? Del que os llama. Entonces, ¿quién fue el que nos llamó a nosotros a recibir salvación y vida eterna? ¿No fue Cristo? Cristo nos llamó a una salvación y una vida eterna. Quiere decir que Cristo, siendo la verdad, siendo la vida, siendo el camino, quiere decir que eso es un lugar por donde tú y yo debemos de caminar, ¿sí o no? ¿Peregrinaje qué es? Peregrinar es caminar en el Señor, amén. Entonces quiere decir que si el Señor nos llamó a salvación y nos llamó a vida eterna, nos llamó para que obedeciéramos. Porque el apóstol Pablo dice, hay unas personas que los están estorbando a ustedes y esta persuasión no proviene de Dios. Ahora, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Estamos en este mundo, escuchen esto, en este mundo, y este mundo, escuchen esto, este mundo como está corrompido, como está perdido, muchas veces quiere poner tropiezo para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios y para que nosotros no permanezcamos en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cualquier tropiezo, escucha esto, cualquier tropiezo que quiera poner Satanás, porque en este caso estaban los hombres de la ley que querían circuncidar a los creyentes, estaban poniendo tropiezo a los creyentes para deslizarlos de la gracia de Dios, para deslizarlos de la libertad que Cristo los había hecho libres, que ya no era necesario circuncidarse, ya no era necesario cumplir con esas cosas. Amén. Entonces hoy muchas veces el mundo, aunque nosotros no nos circuncidamos, el mundo pone tropiezos para que nosotros no nos movamos en la fe y en la voluntad de Dios. Por eso es que el creyente no crece.
Porque hoy en día, como están los tiempos, estamos viviendo tiempos peligrosos, el mundo ofrece muchos tropiezos y nosotros como cristianos muchas veces no sabemos discernir los tropiezos. Y por no discernir los tropiezos, usted lo que va a pasar es lo siguiente: usted se convierte en un desobediente e ignorante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Y cuántos quieren obedecer a la verdad y no ser desobedientes e ignorantes? La ignorancia no justifica el hecho. ¿Cuántos están acá? Entonces, lo importante de la iglesia es aprender el conocimiento de la palabra por el Espíritu para que nosotros nos convirtamos en hijos obedientes de aquí en adelante. Porque vamos a ver todo lo que dice la palabra del Señor en su contexto, no fuera de contexto, porque a mí no me gusta predicar fuera de contexto, en su contexto acerca de la obediencia. ¿Cuántos quieren ser obedientes? En mi primero caminar con el Señor, una de las cosas que le pedí: Señor, yo quiero ser obediente a la palabra, a tu evangelio. No perfecto, escuchen, no perfecto, yo quiero ser obediente a tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? En nuestras imperfecciones, en nuestra inmadurez, en nuestra carne que nosotros vivimos aún todavía, que sí se puede vivir en obediencia a Dios, sí se puede vivir en obediencia a Dios. El que te enseña que no se puede vivir en obediencia es una manipulación del enemigo, que pone las cosas que pone la vista en las cosas de esta tierra, menos en las cosas de Dios. El hombre que tenga puesto las cosas, la vista en las cosas de Dios, se perfeccionará en el camino y vivirá obediente al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice: ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol Pablo le dijo: esta persuasión no procede de quien nos llamó. Amén. Y Cristo nos ha llamado a obedecer a nosotros. Hay personas que dicen que Cristo no pide que nosotros obedezcamos. Claro que Cristo pide que nosotros obedezcamos. Eso vamos a verlo más adelante. Entonces, el título de esta palabra, de esta enseñanza que el Señor ha traído para nuestras vidas hoy, quiero titularla: la obra de Cristo en nuestras vidas. No en la tuya, en nuestras vidas, porque hasta yo estoy siendo perfeccionado en el Señor. Amén. Es un caminar que vamos todos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, la pregunta que quiero hacerte para reflexionar, dos preguntas quiero hacerte. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? Como número uno. Escucha esto: ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida? Y número dos, cuando Cristo logró entrar en tu corazón, ¿qué es lo que empezó a pasar en tu vida? Son dos preguntas que tuviéramos que hacernos, y para eso vamos a el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 12 y 13, Marixa. No, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, Marixa. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Para un momentico, nota lo siguiente, escucha esto: el apóstol Pablo le está diciendo, en el versículo número 12, le está diciendo: por tanto, amados míos, como siempre, ¿qué dice? ¿Habéis desobedecido o habéis obedecido? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el evangelio de Cristo, el fundamento apostólico por el cual nosotros nos guiamos, amén, y vivimos en esta tierra hasta que Cristo nos llame al cielo, escuchen esto, es una forma en la que se debe de obedecer, ¿sí o no? Dice: como siempre habéis obedecido, no en mi presencia, mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces quiere decir que nosotros haber experimentado la salvación demanda ¿qué? Demanda que después que experimentaste la salvación seas obediente para que crezcas por la fe que es en Cristo Jesús. Si usted dice que recibe salvación hoy y usted no obedece a esa forma de salvación, a esa forma de la doctrina, entonces yo te hago una pregunta: ¿de qué te salvó Cristo? Porque la salvación que uno experimenta siempre te va a llevar a la obediencia. El que no experimentó salvación es el que es un desobediente, es un rebelde que siempre anda buscando sus propios caminos. Vamos a ver, porque ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Sigue Marisa leyendo hasta el 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Para un momentico. Entonces, ¿qué involucra? Tres cosas. Escucha esto. ¿Qué involucra la salvación y la obediencia? La buena voluntad de Dios. ¿Eso no lo dice ahí? Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Jamás, escucha esto, jamás de los jamases Dios te va a poner algo en el corazón y no te va a dar la fuerza o la luz o la iluminación para que lo hagas. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por la salvación, por la buena voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Yo les voy a contar un testimonio. Yo no me acuerdo, si pasó en mi vida no me acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que de lo que me acuerdo, de lo que haya puesto en mi corazón, hasta hoy en día, Dios jamás lo he dejado de hacer.
Porque Dios siempre produce el querer como el hacer en tu vida, por su buena voluntad. Entonces, el que está viviendo en la voluntad de Dios, siempre Dios le va a poner en su corazón el querer como el hacer. ¿Sabes por qué? Porque el querer como el hacer de Dios en tu vida y en la mía es sí, sí. Es sí y amén. Porque es el Espíritu que se mueve en tu vida. No eres tú, ya no es el hombre tuyo, ya es el Espíritu de Dios en tu vida. Eso es la salvación, amados míos. Amén. Dice, como siempre habéis obedecido. Pablo está diciendo, ustedes siempre habéis obedecido. No cuando estoy presente con ustedes. En mi ausencia, ustedes también habéis obedecido. Por tanto, ahora mismo, ocúpense en su salvación con temor y temblor delante de Dios. ¿Qué pasa? Escuchen, ¿qué pasa, hermanos míos? Que por el carácter de predicación que ha tomado la iglesia hace varios años atrás, hoy ya no se predica ni del temor de Dios. La gente no le tiene miedo a Dios. Yo te voy a decir algo, yo le tengo miedo a Dios. Yo le tengo miedo a Dios, aparte del temor que es amor a Dios, yo le tengo miedo a Dios. Y no me malinterprete lo que estoy diciendo. El miedo que tengo es porque conozco el que habla, conozco al que me llamó, conozco al que dijo, mía es la venganza. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver algo que pasó, porque de esto no se habla mucho en las iglesias hoy en día. Algo que pasó no en el antiguo pacto, en el nuevo. Cuando ya Cristo derramó su sangre, que trajo temor sobre toda la iglesia, dice la Biblia. Porque a veces pensamos que nos podemos esconder de Dios. A veces pensamos que nos podemos burlar de Dios. A veces hasta pensamos que podemos comprar a Dios. Vamos a verlo más adelante. Amén. Qué lindo. Marisa, léeme ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Quiero que sigamos leyendo. ¿Entendieron eso? Dice, como siempre habéis obedecido, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Yo les hago una pregunta, como la que hice creo que en el principio. ¿A quién se la hice? No me acuerdo. Si a ti te dieran a escoger ahora entre el cielo y el infierno, ¿qué tú escogerías? El cielo. El cielo es a través de Cristo. El cielo es a través de la voluntad de Dios. Nadie va a ganar el cielo si no es a través de Cristo. Nadie va a ganar el cielo si la sangre de Cristo no está en tu vida. Como estuvo en el antiguo pacto cuando Dios le dijo, dile a los hijos de Israel que pongan la sangre en los dinteles de las puertas. Y cuando pasen el ángel de la muerte, no entraré en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marisa, lee capítulo 1, versículo 3 en adelante y yo te voy a decir cuando me pares o sigas. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Escucha. Vayan entendiendo, porque lo más lindo que hay es leer despacio y entender. Dice, doy gracias a Dios por vuestra comunión. Dice, por vuestra comunión, ¿en qué? En el Evangelio. Comunión, ¿qué cosa es? Comunión es relación. Tenemos comunión, tenemos una relación nosotros. Amén, como iglesia. Dice, comunión en el Evangelio. Escucha esto, en el Evangelio. No fuera de él, en el Evangelio. Porque toda la vida del creyente, del que ha creído en Cristo, el Evangelio debe ser en torno a su vida, o su vida debe ser en torno al Evangelio de Cristo. Porque si no es así, escucha esto, si no es así, usted es un desobediente. Es un rebelde. Tanto hombres como mujeres. Los que me ven por aquí también. ¿Cuántos dicen amén? Dice, al Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sí? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Para un momentico. Entonces quiere decir que si Cristo entró en tu corazón desde el primer día que lo recibiste, desde el primer día que te convertiste en evangélico, si Cristo entró en tu corazón, quiere decir que estoy persuadido de esto, y ustedes lo estén también, que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que ir a perfección, escuchen esto porque a ustedes se les va a grabar una palabrita hoy que el Señor me dio anoche, y es la siguiente: toda buena obra de Dios en el hombre siempre viene por el carácter de la obediencia. Ninguna buena obra viene por la desobediencia. Toda buena obra siempre viene por la obediencia. Eso fue. Síguele, Marisa. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones,
y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para un momento. Y esto pido en oración. Pablo diciendo que tiene gran amor para con los hermanos de la iglesia, para los que están sufriendo las prisiones de Pablo. Los hermanos en Cristo de Pablo se dolían por las prisiones que Pablo sufría. Amén. Y Pablo estaba consciente de eso y dice, por esto yo tengo gran amor con ustedes. Y mira lo que le dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Sigue, Marisa. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? Dice, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor, en otras palabras, buenas obras, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día, amados míos? El día que Jesucristo llamará a la iglesia. Nadie que no sea sincero en la presencia del Señor puede obedecer al Evangelio de Cristo. Nadie que no sea sincero puede caminar perfectamente en los caminos del Señor. No digo la perfección esa que muchos se creen, no, perfectamente quiere decir obedientemente. Porque es el Espíritu Santo que produce en tu vida el querer como el hacer. El Espíritu Santo jamás te va a dejar ponerte el querer para que entonces obres en la carne. Hay una lucha entre un espíritu y el otro. ¿Están acá? ¿Y qué te toca a ti? Decir no. Si amas a Cristo y eres evangélico de verdad, si amas a Cristo, entonces vas a obedecer a lo que te dice el Espíritu. De lo contrario, caíste en la obra de la carne, entonces por ende te convierte en un desobediente. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, Marisa. Llenos de fruto de justicias, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Para un momentico. Entonces, ¿llenos de qué? Llenos de fruto de justicia. Te dije ahorita que el fruto de justicia en Cristo siempre es a través de la obediencia, no es a través de la desobediencia. Los frutos verdaderos de Dios para nuestras vidas, para que se manifieste el mundo, se manifiestan a través de la obediencia. Cuando ves a alguien obedeciendo, la gente dice, wow, ese es una persona, es un evangélico de verdad, ¿sí o no? Cuando lo ven desobediente, dice, no, tremendo evangélico. No dicen eso la gente. Dice, ¿tú eres cristiano que tú estás haciendo esto? ¿Cuántos dicen amén? El mundo tiene el dedo así, mira, así, siempre señalando a los cristianos. ¿Por qué? Por la desobediencia de los cristianos, por la desobediencia de los creyentes. No hay nada más rico, no hay nada más lindo que el verdadero evangélico, hijo de Dios, convertido, transformado por la presencia del Espíritu Santo, que obedezca a la palabra de Dios, que obedezca al evangelio. Vamos a ver lo que dice Dios más adelante en su propia palabra acerca de aquellos que no obedecen al evangelio. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador? ¿Ustedes saben quién es el impío? El impío, me voy a poner yo de ejemplo. Impío es que yo digo que soy cristiano y yo no hago la obra de Cristo. Eso para Dios es un impío. No es un pecador. Para Dios es peor un impío que un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy pensamos que pasa el tiempo y no pasa nada. Un día pasará algo porque un día estaremos en la presencia del Señor. Sigue, Marisa, leyendo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Ya, está ahí, está bien. Ahí es donde quería terminar. Entonces hoy hablaremos de la obra de Cristo en tu vida y en la mía. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida y en la mía? Nos ha perfeccionado. Dice, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. Pablo estaba diciendo, yo estoy convencido de eso. Porque tú sabes por qué Pablo tiene autoridad, carácter espiritual para decir eso. Porque el primero que fue transformado fue él. Dice, el primero de todos los pecadores era yo. El primero de todos los injuriadores era yo. Entonces el apóstol Pablo experimentó una transformación y un cambio así. Y por eso Pablo tiene autoridad para decirlo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, estoy persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. La pregunta que yo te hago hoy en día, y me hago yo también porque me pongo en el paquete, ¿cuál es la obra que está haciendo Cristo en mí? ¿Cuál es la obra que está haciendo Cristo en ti? ¿Cuál es la obra que ha hecho Cristo en tu corazón? ¿Cuál es el querer que Él pone en tu corazón? ¿Y cuál es el hacerlo?
Porque si pones el querer y no lo haces, es desobediencia. Obediencia tardía es igual a desobediencia. En otras palabras. Si Dios te dice que hagas algo hoy, hazlo. Si Dios te dice recíbeme como tu Señor y Salvador hoy, recíbelo hoy. Quiero que seas evangélico, quiero que obedezca, quiero que hagas aquí, quiero que hagas allá. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más rico, no hay nada más lindo que ser un evangélico obediente. ¿Cuántos dicen amén? Porque si eres desobediente, usted lo que hace es mancharle el testimonio de Cristo. Por eso la gente te señala. La gente dice, oye, eres evangélico, eres cristiano, vas a la iglesia y no sé, dices malas palabras, vas a la iglesia, no sé si me están entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Están acá? Qué lindo. 3 cosas. La obra de Cristo, escucha esto, en su humanidad. Quiero que veamos hoy cómo Cristo obró humanamente. Número 3, la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Y como número 4, la obra de Cristo en el Espíritu. No, perdón, 3. 1, la obra de Cristo en su humanidad. ¿Cuándo saben que Cristo fue hombre? Tuvo hambre, tuvo sueño, se cansó. Pero dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y es hacer la voluntad de que me envió. Número 1. Como 2, la obra de Cristo en la cruz. ¿Cuántos pecados perdonó Cristo en la cruz del Calvario? Muchos. Dice cuando él anduvo en su humanidad, dice anduvo no teniendo, ¿cómo se dice la palabra? No tenía en cuenta los pecados del mundo. Miren el amor y la misericordia de Cristo. Y como número 3, la obra de Cristo en el Espíritu. Esa es la obra que cambia. Esa es la obra que transforma. Cristo no era nadie si no era por el Espíritu. Cristo hubiese sido un hombre más si no hubiera sido por el Espíritu de Dios que lo ungió desde el vientre de su madre. Y desde el vientre de su madre crecía en gracia y en favor para con los hombres. Y cuando tuvo 30 años fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. Que aún él mismo, siendo Dios, tuvo que probarse a él mismo. Y hoy nosotros no nos probamos a nosotros mismos. Señor, estoy siendo obediente, estoy siendo desobediente. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres de parte de Dios? A veces queremos que Dios nos bendiga con muchas cosas y no le hacemos caso a Dios. Y Dios es tan grande que nos bendice que a veces ni le prestamos cosas. Yo te voy a dar una pregunta. Si usted lo ignoran, usted está tratando de llamar la atención de alguien y te ignoran, ¿cómo usted se sentiría? Así mismo se siente Dios. Cuando tú ignoras a Dios, cuando ignoras la salvación, cuando ignoras el propósito de Dios en tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Así se siente Dios. ¿Cuántos tienen hijos rebeldes? Que se ponen rebeldes, ¿verdad? ¿Cómo se siente un padre? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Así se siente Dios también con nosotros. O Dios puede estar bien agradado, contento. Estoy introduciendo. Escucha esto que te voy a decir, escucha esto que te voy a decir, que lo copié para que no se me olvidara. Para que Cristo, escucha esto, para que Cristo pudiera ir a la cruz, tuvo que hacerlo como hombre. Para que Cristo pudiera resucitar de los muertos, tuvo que morir como un hombre. Para que Cristo pudiera vivir en el Espíritu, tuvo que morir como un hombre. Y hoy muchas veces nos creemos tan espirituales y dejamos la parte humana. Y lo único que sugiere o lo único que quiere Dios para que tú seas un hombre obediente y espiritual es que seas un hombre. ¿Cuántos dicen amén? Cristo para morir tuvo que ser un hombre. Para ir a la cruz tuvo que ser un hombre. Para resucitar tuvo que ser un hombre, porque los espíritus no resucitan. Tuvo que ser un hombre. Y para vivir en el Espíritu tuvo que ser un hombre. Lo único que toma, o lo único que quiere Dios, que a partir de que tú fuiste salvo seas obediente, como lo fue Jesucristo. Jesucristo dijo: yo os he dejado ejemplo, los he dejado camino, los he dejado pisadas, para que donde yo he pisado, así también vosotros piséis. Lo que muchas veces no entendemos estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo está en el corazón del hombre pasan 3 cosas. Tu vida comenzará a cambiar. Número 2, las cosas que antes no veías con claridad, hoy las puedes ver. Y número 3, Cristo hace al hombre obediente. Porque Él es el que produce en vosotros el querer como el hacer. El que comenzó en ti la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta: ¿qué Dios pide, qué Dios quiere de nosotros? Que seamos obedientes y seamos entendidos conforme a su voluntad y conforme a su palabra.
Hoy creíste, recibiste la salvación. ¿Qué espera Dios de ti? Que seas obediente. ¿Por qué? Si creíste, escucha esto, si creíste de verdad, lo primero que comenzará el Espíritu Santo a hacer en tu vida es a enseñarte el camino de la verdad. No el camino del error, ni el camino de la mentira, ni el camino del engaño. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que cuando uno cree en Jesucristo ahora mismitico, el Espíritu Santo viene sobre ti? Eso no es así. Primero el Espíritu pone el creer en tu corazón de creer en Cristo. Y después, escucha esto, y después es que Él te da el Espíritu Santo. Porque Él dice que Él no da el Espíritu Santo a los que no obedecen. El Espíritu Santo te convence desde afuera de pecado. Escucha, te convence de pecado, te introduce en los caminos de la iglesia y después que estás en el camino es que te da el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él no da el Espíritu Santo a los que desobedecen. Vamos a verlo, porque hoy en día yo he experimentado lo siguiente: hay más emociones dentro de la iglesia que la confunden con el mover del Espíritu Santo, y eso no es así. Y Dios quiere que te traiga a la iglesia hoy una reforma con respecto a esas cosas. Las emociones tenemos que dejar en la puerta de la casa. Tenemos que traer la voluntad de Dios, que es verdaderamente por el Espíritu. El Espíritu toca a la gente, sí. El Espíritu toca el corazón de la gente, sí. Pero no quiere decir que está ahí. El hecho de que te toque el Espíritu Santo hoy no quiere decir que está aquí adentro. Tú deberías juzgar en qué momento está dentro de tu corazón. Jesucristo dijo: si alguien no tiene el Espíritu Santo, pídalo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las emociones hoy en día se pueden confundir, escuchen esto, con el mover del Espíritu Santo. Es bueno tener emociones, no es malo porque Dios te dio emociones, pero tenemos que alinearla al mover del Espíritu de Dios, no al mover de las emociones del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y eso se puede confundir. Y hoy en día eso es un problema dentro de la iglesia. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 24, Marisa, en adelante. Y como les dije ahorita, toda buena obra siempre viene por la obediencia. Ser obedientes, hermano. Ser obedientes. Amén. Capítulo 1, versículo 24 en adelante, Marisa. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para que con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Escucha esto: el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. ¿Sigue? Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escucha esto, yo te hago una pregunta. Mira lo que dice Pablo. Este conocimiento, este misterio que estuvo oculto desde las edades antiguas, desde los profetas de la antigüedad, Cristo estuvo oculto. Cristo estuvo esperando el momento perfecto para venir. Y dice: y ahora Él me ha constituido ministro de la iglesia para daros a conocer el misterio este de Cristo. Dice: y Él es en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, cuando está Cristo en el corazón de un evangélico, de un hombre, de una hija de Dios, eso es lo que produce en tu corazón: esperanza de gloria. Y la esperanza de gloria siempre es en el camino de Dios, amados míos. No es fuera del camino de Dios. Sigue, Marisa, hasta el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para un momentico. Dice que Pablo está enseñando el misterio este de Cristo en la iglesia. Dice que para eso fue constituido un ministro de la iglesia. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús. ¿Qué dice? A todo hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Cristo, cuando está en el corazón del hombre, cuando te enseña la palabra de Dios conforme a como está, no a lo que el hombre se inventa, no a las sobrenaturales revelaciones que le vienen a los hombres hoy en día, que tienen unas revelaciones que yo diría son diarreas mentales lo que le da a estos hombres. Escuchen esto. Dice: no es, dice, hombres, dice, en toda sabiduría, a fin de presentar a los hombres perfectos ante Cristo.
Entonces quiere decir que cuando el hombre está en el corazón, cuando Cristo está en el corazón del hombre, eso es lo que produce en tu vida. Obras nuevas, perfección, para que esperes a Jesucristo. El apóstol Juan, en una de sus cartas, él dice que el que no ha nacido de Dios, en otras palabras te lo voy a decir, el que no ha nacido de Dios, cuando Cristo se manifieste, se va a avergonzar de Cristo. Se va a ir corriendo de Cristo. Porque no está Dios en él. Porque no está Cristo en él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo, que toda la predicación, todo lo que él ha hecho por Cristo y Cristo ha hecho por él, lo ha hecho conforme, escucha esto, conforme, porque él es la esperanza de gloria. Dice, para presentar a todos los hombres, amonestando a los hombres. ¿Qué significa la palabra amonestación? Corrección, disciplina. Eso no dice, eso no significa amonestar. Yo te amonesto, te corrijo, te reprendo. Hay personas que no les gusta la reprensión en la iglesia, la corrección. Si no te gusta ni la reprensión, ni la corrección, ni la amonestación en la iglesia no es para ti. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, está ahí, versículo 29, Marisa, léame el versículo 29. Para la cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para un momentico. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, según el poder de Él, luchando según el poder de Él. Ahora, ¿Pablo lo estaba haciendo porque le daba la gana? ¿Pablo lo estaba haciendo porque simplemente fue llamado conforme ministro de Dios para ministrar los misterios de Jesucristo? No, Pablo lo estaba haciendo conforme al poder de Jesucristo que actúa en él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando un hombre se convirtió, amados míos, te lo voy a decir en otras palabras, cuando un hombre se convirtió, se convirtió. No existe el que yo recibí a Cristo hoy, me convertí hoy y sigo haciendo lo que me da la gana. Usted no se ha convertido de nada. ¿Cuántos dicen amén? Y por ende, usted volverá a caer en los errores y en la desobediencia que el pasado antes te llevaba. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo miedo de regresar al pasado. Yo, que está aquí, tengo miedo de regresar al pasado. Por eso le pido la gracia de Dios todos los días. Le pido el favor de Él todos los días para obedecer a su palabra. Porque yo puedo, no. De hecho, yo no pudiera predicar si no fuera por Él. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, tú y yo no pudiéramos estar aquí si no fuera por Él. Entonces, les hago una pregunta. ¿Cristo demanda de nosotros buenas obras? ¿Sí o no? Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesucristo nunca dijo, por los dones los conoceréis. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, escucha esto, los frutos solamente vienen a través de la obediencia. Los dones no vienen por la obediencia. Los dones vienen porque eso es Dios el que lo hace. Pero el fruto, escucha esto, el fruto, aunque es Dios el que lo hace, viene por la obediencia. Por sus frutos los conoceréis. No puede dar al árbol bueno malos frutos, ni al árbol malo puede dar buenos frutos. Punto. Así como es. Escucha esto. Vamos a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Ya está terminando casi. Versículo 13, Marix. Sí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 13, ¿verdad? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos ¿qué? Cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Quiere decir que tú y yo estamos cerca de Dios por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue leyendo, Marisa? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces quiero decirte lo siguiente, ya leíste nomás el versículo para que entendieras, de que si Cristo está en tu corazón, Cristo va a producir obediencia. Cristo va a producir crecimiento. Cristo va a producir buenas obras. Cristo va a producir santificación porque Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo produce santificación. Cristo produce que usted vaya a orar. Cristo produce la oración en tu vida. Entonces, si no estás orando, si no estás viviendo en eso,
hay algo que Cristo no está haciendo o tú no estás dejando que Él haga. ¿Cuántos dicen amén? Y estoy introduciendo todavía. Qué lindo. Sonríe, Dios te ama. Escuchen esto. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman al Señor? Esta es una pregunta que te quiero hacer para que interiorices, para leer. Escucha esto, lo que vamos a leer de ahora en adelante. ¿Cuántos aman al Señor? Es una pregunta, hazte tú mismo. ¿Yo amo a Dios? ¿Será que lo amo de verdad? ¿Cuál es el amor que tengo para Dios? Si tuvieras que ponerle en una balanza o en un nivel el amor que le tienes a Dios, ¿cuál sería el nivel que tú le darías a Dios? Escuchen esto, el amor a Dios siempre obedece a Dios. El que no tiene este amor a Dios nunca va a obedecer a Dios. Nunca lo va a obedecer. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Si me amáis, guardad mis mandamientos, Jesucristo dijo. Eso no dijo el Señor. Amén. Entonces el que ama a Cristo, el que tiene un nivel alto de amor a Cristo, lo estima altamente. El que a muchos se le perdonó, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Por eso es que el amor o la obediencia es por amor. Y es un privilegio, amados míos. Es un privilegio porque dice la Biblia, Jesucristo dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pregunta, escuche esto. ¿Cristo enseñó a sus apóstoles a obedecer? ¿Qué me puede decir? ¿Cristo enseñó a sus apóstoles a obedecer? ¿Sí? ¿Le enseñó a obedecer? Marisa, ¿Cristo le enseñó a sus apóstoles a obedecer? Carlos, ¿Cristo le enseñó a sus apóstoles a obedecer? ¿Ves? ¿Le enseñó lo que era la obediencia? Amado, ¿Cristo le enseñó a sus discípulos estando en vida a obedecer? ¿Sí, Roberto? ¿Sí, siervo? Él fue el ejemplo. Qué lindo. Él con su propio ejemplo les enseñó a los apóstoles a obedecer. No a ser perfectos, les enseñó a obedecer. ¿Cuántos están acá? Vamos a Hebreos, capítulo 5. Ya estoy terminando. Unos versículos más. Hebreos capítulo 5, Marisa, versículos 7 al 10. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Para un momento. Y Cristo en los días de su espíritu, ¿o qué dice? En los días de su carne. En los días de su carne traduce en los días de su humanidad como hombre. En los días de su carne. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Escuchen esto. Te hice una pregunta ahorita. ¿Cuál es el nivel que tienes en tu corazón para el amor a Dios? El amor a Dios nunca duda para obedecerle. Escuchen esto, el amor a Dios nunca duda para obedecerle. Siempre el amor a Dios o el amor de Dios va a llevar al creyente a obedecer su palabra. A convertirte en un hombre y una mujer obediente del Señor. Si caíste en el error, caíste en el pecado, arrepiéntete y endereza el camino. Pero el interés de Dios para con nosotros es que seamos obedientes. Amén. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuántos tienen temor de Dios? ¿Cuál es el temor de Dios que hay en tu corazón? Para no fallarle. Ese es el temor que tengo yo en mi corazón. De fallarle a Dios. En cualquier área. No quiere decir que no le he fallado. Cuando le fallo, automáticamente me arrepiento. Porque está el Espíritu acá. Por eso es que no somos perfectos. David, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? Cuando cometió el pecado que cometió de adulterio y fornicación. El profeta vino y lo señaló. El profeta de Dios vino y lo señaló. Y dice que automáticamente David cayó de rodillas, cara en el suelo, rostro en tierra, arrepentido delante de Dios y pidió perdón. ¿David cometió el mismo error después? No. Entonces la intención de Dios es que cuando tú cometes el error, aprendas a ser obediente y no aprendas a cometer el mismo error. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un carácter de una persona que obedece a Dios.
Cuando tú lo ves en ese carácter, en ese tipo, es una persona que está obedeciendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Está obedeciendo a su palabra, a sus mandamientos. Y Dios lo llamó conforme al corazón de él, antes de que él supiera que iba a caer en todos los pecados que cayó. ¿Cuántos dicen amén? Sigue Marisa, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No sé si ustedes van entendiendo lo que dice eso ahí, para no explicárselo, ¿no? Sigue leyendo, Marisa. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y habiendo sido perfeccionado, Cristo, Jesús, en su humanidad, en su carne, fue perfeccionado, fue trabajado, fue moldeado, fue probado en su corazón. Dice, vino a ser autor de eterna salvación si obedeces. ¿Obedecer a qué? Al llamado del evangelio, al llamado de la salvación. Por eso que te dije, no hay dos caminos. Escucha esto, perdón, no hay tres caminos, hay dos nada más. Uno para el cielo y uno para abajo. ¿Cuál tú quieres? El tuyo, el que yo quiero, es el de arriba. ¿Y el de arriba cuál es? Estoy persuadido en mí que el que comenzó en mí la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Ese es el camino en el que yo quiero andar. ¿Cuántos están acá? A ver, ¿qué otro versículo? Vamos al capítulo 6 de ahí mismo de Hebreos. Capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Escucha esto, quiero que entiendan lo siguiente, quiero explicarte lo que está explicando el apóstol Pablo acá. Escucha esto, es lo siguiente. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, el que no sepa bien lo que dice la Escritura puede malinterpretar eso. Dice, dejando ya los rudimentos. ¿Qué cosa es dejando los rudimentos? Por eso fue que te dije, experimentaste la salvación hoy. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Que si experimentaste la salvación, te mantengas siendo obediente. Porque los rudimentos de Cristo, escucha esto, son las cosas esenciales para la salvación de tu alma. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, murió por tus pecados y resucitó y está en el cielo. Esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora Pablo dice que ahora los creyentes ya tienen que, ha creído, ya tienen que dejar estos rudimentos un poquito al lado y crecer en lo que es la doctrina de tu caminar con el Señor. Para ser salvo, ¿qué necesitas? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, murió, resucitó y está en el cielo. Ya, tú crees en eso, recibiste salvación y vida eterna. De ahí en adelante, ¿qué espera Dios de ti? Que seas obediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Porque fíjate lo que dice al final. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué arrepentimiento de obras muertas? Porque hay personas que supuestamente se arrepintieron hoy, pero ese arrepentimiento no produjo frutos, sino produjo obras muertas. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que producir arrepentimiento de frutos buenos para con Dios. Eso lo dijo Juan el Bautista. Que dijo, hoy, ¿qué haremos para ser salvos? Y se hacen frutos dignos de arrepentimiento. Hay personas que se arrepienten hoy y tú lo ves que siguen su vida normal como cualquiera otra vida. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y el remordimiento es lágrimas de cocodrilo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven? Yo no quiero ser una persona remordida. Dios querido. Yo no quiero ser una persona remordida. Quiero ser una persona arrepentida. ¿Cuántos dicen amén? Y el arrepentimiento, siempre después de que una persona se arrepiente, demanda que seas obediente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, Marisa. No se asusten, ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, Marisa. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Para un momento. El apóstol Pedro está diciendo, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuántos saben que la iglesia es casa de Dios?
puertas del cielo. Amén. Si nosotros estamos en la casa de Dios, escucha esto, el juicio tiene que empezar por ti y por mí. Si tú y yo no nos examinamos delante de Dios para ver cómo estamos haciendo las cosas. ¿Sigue, Marisa? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el juicio primero empieza por ti y por mí, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Qué cosa es obedecer al Evangelio de Dios? Dos puntos principales. Recibe salvación y recibe vida eterna. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios que murió y resucitó, está en el cielo. Y ahora en adelante aprende la palabra de Dios. Sé un creyente delante del Señor. En este mundo, como dijo Jesucristo, sean luces, luminares en este mundo. La luz no se puede esconder debajo de la mesa. ¿Cómo tú escondes la luz debajo de la mesa? Con tus propias obras humanas, con tu carnalidad, tú escondes la luz debajo de la mesa. Y no estamos llamados a ser luz debajo de la mesa, estamos llamados a ser luz en este mundo, con mis acciones. Y tus acciones vienen a través de la obediencia. Es imposible, amados míos, ser desobediente y tener buenas obras. Eso es imposible. Que nadie te engañe. Si te dicen lo contrario, eso es una manipulación del diablo, satánica, mentirosa, hija del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, María. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si el justo, que eres tú y soy yo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece, en dónde queda el impío y el pecador? ¿Dónde queda? Sigue hasta el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Escucha esto, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. La pregunta que te hago, interioriza tú, es: ¿cuál es la voluntad de Dios que tú estás haciendo? La voluntad de Dios, ¿tú crees que porque estás en la iglesia estás haciendo la voluntad de Dios? No debería ser el carácter que tienes en tu corazón. Porque ir a la iglesia es a través del amor. Ir a la iglesia no es decir voy a la iglesia para quedar bien con Dios. Eso no es obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos piensan que porque vienen a la iglesia ya están bien con Dios. Examínate contigo mismo. ¿Cuál es el carácter de tu corazón para venir a la iglesia? Número 1. Número 2. Muchos piensan que porque le damos a Dios, mi cartera, ¿verdad? Porque le damos a Dios, estamos bien con Dios. Y vamos a ver lo que sucedió ahí, porque esta predicación es para que tú examines tu corazón, porque ya yo examiné el mío. Porque muchas veces nos desviamos y Satanás pone tropiezo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para desviarnos del verdadero propósito de la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No porque le doy a Dios estoy bien con Dios. No porque vengo a la iglesia o predico o estoy aquí estoy bien con Dios. No porque lo hago. ¿Es cierto? Es de dónde lo hago. Amén. Vamos a leer para terminar Hechos, capítulo 5, Marisa, versículo 1 en adelante. Hechos, versículo 1 en adelante. Y aquí es donde quiero que ustedes se vean reflejados, escuchen esto, se vean reflejados en la historia de este hombre, de estos dos hombres y esta mujer. Escuchen esto, quiero que se vean reflejados acá en lo siguiente. Nosotros no podemos, número 1, escucha esto, no podemos engañar a Dios. Porque a veces pensamos que engañamos a Dios. De Dios nadie se burla, dice la Biblia. Lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. De Dios nadie se va. Marisa, lee. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Dice, vendió una heredad y sustrajo del precio. ¿Qué de malo había que sustrajera del precio? No había nada de malo en que sustrajera del precio. El problema es que ya lo había prometido. Y la Biblia dice que mejor es que no prometas para que no cumplas, que prometas y no cumplas. Por eso es que el que es obediente, lo es. Está en su corazón ser obediente. El que no tiene en su corazón ser obediente, no lo va a hacer. Le va a pasar lo mismo que le pasa a este hombre o le pasó a este hombre. ¿Sí?
Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Escucha esto. ¿Por qué te mintió Satanás? ¿Este hombre había creído en el Señor? Sí, había creído en el Señor. ¿Pero por qué te mintió Satanás? Porque a veces pensamos que porque somos creyentes, Satanás no puede acercarse y ministrarte o decirte o poner algún tipo de tropiezo en tu corazón. ¿Sigue, Marisa? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿A quién dijo que había mentido? No mentiste, no me mentiste a mí. No mentiste a los hombres. Mentiste a Dios. Escucha esto, por eso que te digo, Dios, nadie se burla. Lo que siembras es lo que recogerás tarde que temprano. Lo que siembras es lo que vas a recoger. No pienses jamás de que Dios te puede burlar. Aparentar que eres obediente cuando en tu corazón eres un desobediente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sigue, Marisa? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dice que cayó Ananías y expiró, se murió. ¡Pum! ¿Y vino qué? Un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué pasó ahí? Le hago una pregunta. ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó algo semejante al Antiguo Testamento. El Dios que se está dejando mostrar ahí es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Cuando alguien entraba al lugar santísimo, caía fulminado. Cuando alguien tocaba el arca del pacto de la alianza, caía fulminado en el piso. Cuando lo tocaban indebidamente, cuando no se tocaba correctamente o era la persona que estaba encargada de hacerlo, la persona caía fulminadamente. A Dios no le importaba quién fuera. Ananías, este hombre, había creído en el Señor, pero Satanás puso algo en su corazón y mira lo que le pasó. Y dice que vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Y le pasó lo mismo a su mujer? Lo mismo le pasó a su mujer. ¿Sigue leyendo, Marisa? Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Pedro le da una oportunidad para que diga la verdad. Y no fue sincera, no fue obediente. Y le dijo: sí, que eso es lo que había acordado con su marido. Sí. Y le dijo: sí. Sigue leyendo, María. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces dice que cuando sucedió esto, sucedió a Ananías y sucedió a Zafira, dice que vino un gran temor ¿sobre qué? Sobre toda la iglesia. ¿Cuántos están acá? ¿Temor de qué? Decir, con el Señor no se juega. Si eres un desobediente, usted está arrastrando algunas cosas. Si usted no se arrepiente, usted está arrastrando algunas cosas que las está sembrando. Y como vas delante, no te pueden alcanzar. Pero va a llegar un momento en que esas cosas van a dar fruto y te van a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿por qué te digo obediente? Porque trayendo a la memoria todo lo que hemos predicado con anterioridad, Dios no le da el espíritu a los desobedientes. Dios le da el espíritu a los que son obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cerrar con 2 textos. Proverbios 1:23. Y, bueno, vamos a leer Proverbios 1:23 y vamos a volver a Hechos. Y con esto vamos a terminar. Interioriza con esto. Dice: volveos a mi reprensión y yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Amén. Eso es un consejo de parte de Dios. Conviértete y vuélvete a mi corrección. Mis correcciones son los caminos del Señor. Es la palabra del Señor. Es la voluntad de Dios. No es como tú piensas que es, ni como yo pienso que es, ni como ustedes piensan que es. Esa es la manera del Señor. Y dice: si te conviertes, si haces esto, entonces yo te derramo de mi espíritu y te haré entender mis palabras. Hechos capítulo 5, versículo 32. Y con esto terminamos.
Hechos capítulo 5, versículo 32. ¿Quieres ser obediente? Arrepiéntete. ¿Quieres el Espíritu Santo? Arrepiéntete. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. ¿Escucha esto? El Espíritu Santo es testigo también. Dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? A los que lo obedecen. Entonces, hoy recibiste salvación, hoy creíste en el Señor. ¿Cuál es el momento en que tú tienes el Espíritu Santo? Es la pregunta con la que tú y yo nos quedamos y meditamos hoy. ¿Tú quieres el Espíritu Santo? Arrepiéntete de tus pecados, convencido por el Espíritu Santo, y entonces Dios te derramará su Espíritu Santo. Dios no le da el Espíritu Santo a cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres ser obediente? ¿Quieres el Espíritu Santo? Ahí está la palabra.